Ok, bueno, entonces para explicar la siguiente propiedad tenemos aquí un dibujito. Vamos a suponer que tenemos dos ollas a presión, dos ollas express, dos ollas pitadoras, como ustedes les quieran llamar. Una contiene un volumen determinado de agua pura. La otra contiene exactamente el mismo volumen, pero de una solución de agua con sal. Se les aplica exactamente la misma cantidad de calor en una taza igual al mismo tiempo. La pregunta es, ¿cuál olla pitará primero? ¿Cuál empezará a sonar primero? Entonces, acá, bueno, nos vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a averiguarnos cómo funciona una olla a presión. Todos sabemos que una olla a presión, el objetivo de una olla a presión es cocinar más rápido los alimentos. Esa es la razón de ser de ella, cocinar más rápido, hacer que las cosas estén más rápido. ¿Cómo funciona una olla a presión? El objetivo de una olla a presión es calentar o lograr que el agua que está ahí dentro pueda calentarse a una temperatura muy por encima de la temperatura normal de ebullición del agua. De esa manera, el agua al estar más caliente cocina más rápido. ¿Cómo se logra eso? Resulta que el punto de ebullición de un líquido depende de la presión de vapor o la presión externa circundante, de la presión atmosférica. Cuanto menos sea la presión atmosférica, el líquido ebulle más rápido o a menor temperatura, por ser más claros. Si la presión que hay aquí dentro es muy alta, al líquido le va a costar mucho más evaporarse. Por lo tanto, su punto de ebullición va a ser mucho más grande. Ahora, ¿cómo se logra eso? Aquí dentro tenemos agua. Cuando nosotros cerramos la olla a presión, que la cerramos herméticamente, ahí adentro queda un poquito de aire contenido y un poquito de vapor de agua. Si nosotros empezamos a calentar esa agua, parte de este líquido se va a calentar formando un vapor cada vez más denso, y como eso está herméticamente cerrado, pues ese vapor no se va a escapar, haciendo que aquí aumente muchísimo la presión. Por lo tanto, imposibilita al agua que hierva a la temperatura normal, sino que para poder hervir va a necesitar una temperatura muchísimo más alta. Cuando uno sigue calentando y la presión acá interna ya es lo suficientemente grande como para vencer el peso que le ejerce una válvula, pues entonces la válvula se destapa y es cuando la olla empieza a generar ese sonido característico. Entonces, dentro de una olla a presión el agua nunca hierve y puede calentarse a temperaturas muy por encima de 100 grados. Listo, entonces volviendo otra vez al tema, ¿cuál de las dos va a pitar primero? Si se someten al mismo tratamiento bajo exactamente las mismas condiciones. Entonces, ustedes ya eh, analizarán el asunto. Entonces, lo que yo les comento es que quien va a pitar primero es el agua pura. ¿Por qué el agua pura pita primero que el agua con sal? Resulta que cuando uno agrega un soluto a un solvente puro, este soluto genera interacciones con ese solvente, haciendo que sea más difícil de romper las interacciones de ese soluto con el solvente, aumentando un poquito ese punto de ebullición. Más o menos lo que ocurrió con el descenso de la presión de vapor. Si nosotros tenemos un soluto que hace que el solvente se quede retenido en él, que en este caso la sal genera unas interacciones muy fuertes con el agua, volviéndola, por decirlo de alguna manera, más pesada, habrá que necesitar más energía para lograr que esa agua hierva. Entonces, esa propiedad coligativa
la llamamos aumento en el punto de ebullición. Listo, entonces, aumento en el punto de ebullición, pues ya él lo dice muy claramente el título, que cuando se agrega un soluto no volátil a un solvente puro, su punto de ebullición aumenta. Listo, entonces, para poder hablar del aumento en el punto de ebullición, necesitamos entonces expresar la siguiente ecuación. Entonces, la diferencia en la temperatura de ebullición viene siendo igual a lo que nosotros llamamos K sub E o constante ebulloscópica por la molalidad de la solución. Listo. Vamos entonces a colocar aquí qué significa cada una de esas cosas. Entonces, el descenso en la temperatura de ebullición, o el aumento, perdón, listo, el delta de T de ebullición viene siendo el aumento en la temperatura de ebullición. Así como nosotros analizamos hace un momento, al ser un aumento, ¿quién va a ser mayor? La temperatura de ebullición del solvente puro o la temperatura de ebullición de la solución. Entonces, si es un aumento, obviamente que la de la solución va a ser mayor. Entonces, por lo tanto, esa delta de T de ebullición viene siendo la temperatura de la solución, temperatura de ebullición de la solución, menos la temperatura de ebullición del solvente puro. Ok. M viene siendo la molalidad y esa K sub E viene siendo la constante ebulloscópica. Listo. Entonces, las constantes ebulloscópicas son características de los solventes. Listo. Es una propiedad que es relativa, que es característica del solvente. ¿Dónde puedo conseguirme esas constantes ebulloscópicas? Son características del solvente, son datos que ya están dados, los podemos encontrar en tablas. Entonces búsquense por ahí en internet una tabla de constantes ebulloscópicas de diferentes solventes. Listo, entonces vamos a hacer un breve ejemplo aquí. Entonces nos preguntan cuál es el punto de ebullición
de una solución de sacarosa 1,25 molal. Listo. Y nos dan la constante ebulloscópica. Entonces, ¿de quién va a ser esta constante ebulloscópica que nos han dado acá? Yo les mencioné hace un momento que las constantes ebulloscópicas son de los solventes. Por lo tanto, esta constante ebulloscópica va a ser del agua. En el caso, pues, de este ejemplo. Listo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer acá? Necesitamos hallar el punto de ebullición. Entonces, primero vamos a mirar cuál es ese aumento en el punto de ebullición. Entonces, calculamos ese aumento en la temperatura de ebullición es igual, ya miramos K sub C, o K sub E, perdón, constante ebulloscópica por la molalidad. Eso va a ser igual, entonces, a 0,512 grados Celsius molal por la molalidad que es 1,25. Listo, entonces hacemos el cálculo. El cual nos da 0,64. Entonces ya hemos cancelado la molaridad. Eso nos da grados Celsius. Ok. Bueno, ahí todavía no hemos contestado la pregunta. Ahí lo que hallamos fue la diferencia, el aumento. Entonces nos preguntan, ¿cuál es el punto de ebullición de esa solución? Si este es el aumento, entonces nosotros hace un momento miramos cómo se determina ese aumento. Resulta que si el aumento es la solución menos el solvente puro, pues la solución viene siendo el solvente más esta diferencia. Entonces, por lo tanto, la temperatura de la solución o temperatura de ebullición de la solución es igual a la temperatura de ebullición del solvente, recordemos que es agua. Entonces, siempre que en los ejercicios nos pregunten por un dato de ebullición de agua pura, ya sabemos que la temperatura de ebullición del agua son 100 grados más 0,64 grados Celsius. Y eso nos da 100,64. Listo, entonces esa viene siendo la temperatura de ebullición de esta solución de sacarosa, 1,25 molal. Listo, entonces vamos a continuar en la próxima clase con las otras dos propiedades coligativas. Posteriormente vamos a estar haciendo ejercicios de esos temas.